El conductor del autobús encontró a un niño de 6 años temblando en el frío helador. Y en el instante en que el niño le mostró una fotografía antigua, el hombre se quedó paralizado de asombro. Queridos amigos de los canales Historia y Destino, antes de continuar, por favor compartan desde qué lugar del mundo nos ven y cuántos años tienen. Disfruten la historia. El autobús se detendría solo 5 minutos, ni uno más. Artyom gritó al interior de la cabina vacía, consciente de que no habría respuesta. Su voz rebotó en los ventanales helados y se disolvió en el silencio. El último viaje del domingo siempre tenía un aire peculiar, pocos pasajeros, calles desiertas y la sensación extraña de que la ciudad contenía la respiración antes del inicio de la nueva semana laboral. Ahora, la cabina estaba desierta. Solo persistía el cansancio, mezclado con los débiles acordes de la radio rusa, donde Valeria cantaba sobre relojes que avanzaban inmejorables. Artyom se frotó las manos congeladas y miró el pequeño icono de San Cristóbal fijado al tablero. La luz tenue de las farolas le confería un cálido resplandor ámbar. No era especialmente religioso, pero aquel regalo de Milana, 5 años atrás, se había convertido en una suerte de talismán. Un pensamiento fugaz cruzó su mente mientras sus dedos rozaban la manilla metálica de la puerta. La escarcha era implacable, calando hasta los huesos. Un frío así rara vez llegaba tan al sur. Artyom salió a estirar las piernas antes de regresar a la cochera. La última parada, Ryabinovka. Un distrito recién desarrollado con torres de 9 pisos construidas apresuradamente, parecía fantasmagórica a aquella hora. La nieve caía en gruesos copos, transformando las calles en una bruma blanca. Se estremeció, inhalando el aire helado, y recordó la calidez que le esperaba en casa, con Milana preparando la cena. 5 años juntos, pensó, una mezcla extraña de ternura y amargura que subía por su pecho. 5 años, un hito después del cual uno espera una vida plena de felicidad. Sin embargo, su eternidad había quedado fracturada. Su mente volvió involuntariamente al rostro de su esposa, hace 3 años, cuando el médico dio el veredicto, infertilidad, desafortunadamente irreversible. Los términos médicos se arremolinaban en un torbellino de confusión, mientras los grandes ojos marrones de Milana se llenaban de una desesperanza silenciosa. Un sonido inesperado lo arrancó de sus recuerdos, un ruido entre sollozo y tos. Artyom se giró, entrecerrando los ojos en la ventisca. En un banco, casi enterrada por la nieve, había una figura pequeña. Al principio pensó que era una ilusión. ¿Quién dejaría a un niño a merced del frío? Pero al acercarse unos pasos, comprendió que no lo había imaginado. Un niño de unos 6 años se encorvaba al borde del banco. Un abrigo viejo colgaba flojo sobre sus hombros delgados, como una prenda colgada en un perchero. A su lado, una mochila maltrecha adornada con un personaje de dibujos animados que Artyom no reconocía. «Hola, pequeño, ¿qué haces aquí?» Artyom se agachó al nivel del niño. El rostro pálido, de rasgos marcados, se volvió hacia él. Sus penetrantes ojos azules lo miraron sin miedo, pero con una seriedad sorprendentemente adulta. «Esperando», respondió el niño, con voz clara y firme, lo suficiente como para sobresaltar momentáneamente a Artyom. «¿Esperando a quién? ¿Con este frío?» «No sé», encogió los hombros el niño y le entregó una hoja de papel doblada. «El tío Slava dijo que aquí vendría alguien bueno y me dio esto». La nota estaba escrita con caligrafía desigual, las letras saltaban y se sobreponían unas a otras. «Cuida de Stepan. Mamá ya no puede. S.K». Algo se apretó en el pecho de Artyom. Solo lentamente reconoció que era ira hacia quien había dejado a este niño a congelarse en la noche invernal, hacia los transeúntes que lo ignoraban, hacia un mundo en el que algo así podía suceder. «¿Eres Stepan?», preguntó, intentando suavizar la voz. El niño asintió. «¿Y quién es el tío Slava?» «El esposo de mamá», dijo Stepan, haciendo una pausa y añadiendo cuidadosamente. «Ex esposo. Dijo que estaba cansado de cuidar al cachorro de otro». Artyom sintió que los puños se le apretaban involuntariamente. Inspiró hondo, obligándose a calmarse. «¿Y tu mamá? ¿Dónde está?».
Se le llenaron los ojos de lágrimas al niño, pero se contuvo, apretando con más fuerza la correa de su mochila. En el hospital, dijo que siempre me estaría vigilando desde el cielo. Y el tío Slava dijo que ella vaciló. Ella murió. La última palabra fue un susurro, casi como una maldición que no podía pronunciarse en voz alta. Artyom se paralizó. Pensamientos veloces cruzaron su mente. Policía, servicios de protección infantil, burocracia. La imagen de aquel niño, dejado al cuidado del Estado mientras se tomaban decisiones, o no, lo perseguía. Ven conmigo, Stepan. Hace demasiado frío para esperar a gente buena en la calle. El niño lo miró con desconfianza. Tú eres una buena persona. Intento serlo, admitió Artyom. Tengo un hogar cálido y una esposa que hace las mejores tartas de manzana. No puedo dejarlo. El niño frunció el ceño. El tío Slava volverá y me regañará. No volverá, dijo Artyom con firmeza, ya seguro de estar diciendo la verdad. Gente como el tío Slava no regresa. Y tú no puedes quedarte aquí. Stepan vaciló. En sus ojos, Artyom vio una mezcla extraña de esperanza infantil y desconfianza adulta. Finalmente, el niño asintió y se puso de pie, cargando su mochila. Está bien. Dentro del autobús, Stepan se subió al asiento junto al conductor, aferrándose a su mochila. Artyom puso la calefacción a tope y sacó un móvil Samsung barato que había comprado el mes pasado. Milana, soy yo, intentó mantener la voz tranquila, aunque el corazón le latía con fuerza. No estoy solo, he recogido a otro que estaba congelándose. Se escuchó una sonrisa en su voz. ¿La vez pasada era un perro? ¿No un niño? Sí, un niño. Se llama Stepan. Lo dejaron en la parada. Siguió un silencio de unos segundos. ¿Repite eso? La voz de Milana se volvió seria. Encontré a un niño. Su madre está en el hospital, quizá fallecida. Su padrastro lo dejó en Ryabinovka con una nota para que alguien lo cuidara. No podía dejarlo ahí. Hace 22 grados. Su tono se suavizó. Tráelo. Calentaré sopa y haré panqueques para la merienda. Artyom guardó el teléfono y miró a Stepan. El niño estaba sentado, observando cómo las luces de la ciudad pasaban frente a la ventana. Su pequeño rostro se reflejaba en el vidrio, solemne y demasiado maduro para sus 6 años. Stepan, llamó Artyom, encendiendo el motor. No tengas miedo, mi esposa y yo cuidaremos de ti. Al menos hoy, y mañana decidiremos qué sigue. No tengo miedo, respondió el niño con calma, sin girar la cabeza. Pero los dedos que apretaban la correa de su mochila se habían vuelto blancos por la tensión. El autobús se alejó, dejando atrás Ryabinovka, con sus bancos vacíos y farolas engullidas por la ventisca. En la radio rusa sonaba una canción de Alla Pugacheva, cualquier cosa puede pasar, todo es posible. Artyom miró el icono de San Cristóbal, sintiendo una certeza peculiar, la vida acababa de tomar un giro inesperado. La puerta se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire helado y 2 pasajeros temblorosos. Milana permaneció congelada en el umbral de la cocina, abrazando una toalla contra su pecho. Durante unos segundos simplemente observó a la pequeña figura junto a su esposo, y luego algo cambió en su expresión, como si una luz interior largamente reprimida, sofocada bajo las cenizas de esperanzas incumplidas, hubiera surgido de repente. Entrad rápido, deben estar congelados, dijo, intentando mantener un tono normal, aunque el corazón le latía con fuerza. Stepan se detuvo en el umbral, observando con cautela el espacio desconocido. Su mirada recorrió el viejo armario de puertas talladas, la moderna televisión montada en la pared y el sofá, desgastado pero limpio. En una esquina, un pequeño icono de la Virgen María, bañado por la cálida luz de una lámpara, captó su atención. Debes de tener hambre. Tengo borsch, albóndigas, panqueques con mermelada y compota de frutas secas, dijo Milana. Stepan asintió, pero permaneció inmóvil, enraizado al suelo. Artyom puso una mano en su hombro. Primero quitémonos el abrigo y lavémonos un poco, y luego cenaremos. En el baño estrecho, Artyom ayudó al niño a quitarse la ropa exterior. Debajo del abrigo viejo, llevaba un suéter estirado,
claramente prestado de alguien más. Stepan se lavó las manos con cuidado, poniéndose de puntillas para alcanzar el grifo. Su rostro serio se reflejaba en el espejo, asombrosamente bello, con rasgos delicados y ojos azul profundo. La cocina los recibió con calor y el aroma de la comida casera. Milana ya había colocado un plato de borsch en la mesa, con una rebanada de pan fresco en un platito al lado. «Siéntate, Stepan», dijo, señalando una silla y colocando un cojín para que estuviera más cómodo. Stepan subió cuidadosamente, desplegó el servilleta sobre su regazo y tomó la cuchara. Artyom y Milana intercambiaron una mirada. Tan buenos modales en un niño de 6 años resultaban a la vez conmovedores y desgarradores. «Gracias», dijo el niño, probando el borsch. «Está muy bueno. Mamá también hacía borsch, pero no tan rojo. Estaba muy enferma, y luego dijo que iría al cielo y sería un ángel». Hizo una pausa y añadió con una fe infantil en los milagros. «Pero prometió que me vigilaría desde allí». Milana se mordió el labio, conteniendo las lágrimas. Artyom permaneció junto al refrigerador, con los dientes apretados. «¿A qué se dedicaba tu madre?», preguntó, intentando cambiar de tema. Stepan se iluminó. Pintaba cuadros hermosos para tiendas y libros, a veces para autobuses y letreros grandes en la calle, dijo con orgullo. Era artista, la mejor de verdad. Milana deslizó un plato con albóndigas y puré hacia él. ¿Y qué pintaba más? Flores, árboles, gente. A veces a mí. Decía que tengo los ojos de mi papá. Artyom se quedó inmóvil, sirviendo té. ¿Conoces a tu padre?, preguntó con cautela. El niño negó con la cabeza. Mamá decía que era un buen hombre, pero luego conoció al tío Slava, y él se mudó con nosotros. El rostro de Stepan se oscureció. El tío Slava siempre gritaba y bebía vodka. Le regañaba a mamá porque yo no era suyo. Y cuando mamá fue al hospital, dijo que no se encargaría del hijo de otro. Milana exhaló con fuerza. Artyom se volvió hacia la ventana, ocultando la ira que brotaba desde lo más profundo. Tras la cena, cuando recogieron los platos y terminaron el té, Stepan dijo de repente: ¿Puedo mostrarles lo que tengo? Se acercó a su mochila, que había quedado junto a la silla, y comenzó a sacar cuidadosamente sus pertenencias, un cambio de ropa doblado con esmero, un libro de cuentos gastado con ilustraciones brillantes. «Esto es lo que mamá me leía», explicó, acariciando la cubierta. «Aquí está Iván Zarevich y el lobo gris». Luego sacó un pequeño caballo de madera, finamente tallado, con crines ondulantes y patas elegantes. «Esto lo hizo el papá de mamá. Era carpintero. Mamá dijo que murió cuando ella era pequeña. Como yo». Milana sostuvo el caballo con delicadeza, admirando la maestría. La figura parecía tener alma, cada línea y curva respiraba vida. «Es maravilloso», dijo Milana con sinceridad. «Tu abuelo fue un verdadero maestro». Stepan asintió, adoptando la seriedad de un conocedor. «Les mostraré más», dijo, y de repente bostezó, cubriéndose la boca con la mano. Milana sonrió. «Puedes mostrar el resto mañana. Ahora es hora de descansar». El sofá de la sala había sido desplegado y cubierto con sábanas limpias. Mientras Artyom buscaba una camiseta vieja para que Stepan la usara como pijama, Milana buscaba un cepillo de dientes de repuesto. «No tenemos pasta dental para niños», dijo, disculpándose. «Solo de menta, ¿no es demasiado fuerte para ti?». Stepan asintió. «Siempre uso menta». El tío Slava decía que la pasta dental para niños era un desperdicio de dinero. Una vez que terminaron los preparativos para dormir, Stepan se metió bajo la manta, todavía abrazando el libro de cuentos. Sus ojos se cerraban por el cansancio, aunque luchaba contra el sueño. «¿Quieres que te lea?», ofreció Milana, sentándose al borde del sofá. El niño dudó, luego le entregó el libro. «Mamá siempre me leía antes de dormir. Sobre el lobo gris que ayuda». Milana comenzó a leer suavemente, con melodía, tal como lo hacía con los niños en la escuela de música. Artyom se apoyó en el marco de la puerta, observando la escena con una extraña sensación que no podía definir, como si algo perdido durante mucho tiempo regresara a su vida. La historia fluyó como un río, del lobo leal,
del Zarevich en busca de su destino, superando obstáculos y hallando la felicidad. A mitad del cuento, Stepan ya no pudo resistir el sueño. Sus párpados se bajaron, respirando profundo y regular. Milana cerró el libro suavemente y acomodó la manta. En un sueño semicompleto, Stepan la abrazó brevemente, confiado, como se abraza al más querido de los familiares. Antes de que pudiera decir algo, ya se había sumergido en el sueño, acurrucado bajo la manta. Ella permaneció quieta, temerosa de moverse, hasta asegurarse de que dormía profundamente. Luego se levantó en silencio y salió de la habitación. En el pasillo, Artyom le entregó en silencio un pañuelo. Solo entonces ella comprendió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Tras la puerta de la cocina, Milana dejó fluir sus emociones. Las lágrimas brotaron sin amargura, sino liberadoras, lavando años de dolor acumulado. «¿Viste cómo come? ¿Cómo dice gracias?», susurró, secándose los ojos. 6 años, y tanta adultez en sus ojos. Artyom asintió, removiendo distraídamente el té ya frío. «Mañana debemos notificar a la policía. Servicios de protección infantil», dijo, intentando sonar profesional, aunque su voz temblaba. «Hay que encontrar a este eslava. Investigar sobre la madre del niño». Milana se cubrió el rostro con las manos. «¿Y luego qué? ¿Orfanato? ¿Hogar temporal? ¿Sabes cómo son allí?» «No lo sé», admitió Artyom con honestidad. «Tal vez encontremos familiares. Tal vez». No terminó la frase. En su mente veía el rostro del niño, serio, confiado. «Sabes, Milana, cuando me abrazó, sentí que es nuestro», susurró Artyom suavemente. Cayeron en un silencio compartido, impactados por la simultaneidad del pensamiento. Afuera, la ventisca aullaba, azotando la nieve contra las ventanas. Pero dentro de esas 4 paredes había calor, y en lo más profundo de sus corazones, una chispa de esperanza parpadeaba, tímida, incierta, pero real. En la sala, acurrucado bajo la manta, un pequeño dormía. En su sueño, su rostro se suavizó, mostrando la verdadera faz de un niño. Una mano aferraba el caballo de madera, vínculo con el pasado. Con su madre, con sus raíces, mientras la otra se extendía hacia la puerta, como anticipando un toque amable. Stepan despertó con el suave roce de un rayo de sol en el rostro. Durante unos momentos, contempló el techo desconocido, sintiendo la inusual suavidad del sofá bajo él. Su corazón latía agitado por la desorientación, pero pronto regresaron los recuerdos, el autobús, el conductor amable, la mujer de manos cálidas y el reconfortante aroma de la comida casera. Se incorporó con cautela, abrazando el caballo de madera contra su pecho. Desde la cocina llegaban los murmullos de la conversación y el tintineo de los platos, ruidos cotidianos que antaño llenaban su hogar con su madre, antes de su enfermedad, antes del tío Slava. «Buenos días», dijo Milana, apareciendo en el umbral con una toalla. «¿Cómo dormiste?» «Bien», respondió Stepan, alisándose instintivamente el cabello despeinado. «Vamos a lavarnos. El desayuno casi está listo». El ritual matutino recordó a Stepan a su madre. Ella lo había ayudado de la misma manera cuidadosa, secándole el rostro con suavidad con una toalla. Pero en sus últimos meses, sus manos se habían vuelto frágiles, translúcidas, como delicado papel de seda. Las manos de esta mujer, en cambio, eran cálidas, firmes y reconfortantes. El desayuno transcurrió en una atmósfera extraña, pero acogedora, como si siempre hubieran sido una familia, el niño y los 2 adultos sentados alrededor de la mesa con su mantel a cuadros. La luz del sol danzaba en las facetas del vaso de leche. En el plato descansaban panqueques dorados con mermelada. De repente, Stepan se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no comía con tanto apetito. «Hoy me tomaré el día libre», dijo Milana, sirviendo té. «Llamaré a la escuela de música, solo tengo 2 alumnos los lunes». Artyom asintió, presionando el teléfono contra su oído. «Sí, Semyonich. ¿Asuntos familiares?» «Sí, urgentes. Gracias por comprender». Colgó y miró a Stepan. «Tenemos que decidir qué hacer a continuación. ¿Sabes en qué hospital está tu madre?»
Stepan sorbió un poco de leche, dejando un bigote espumoso sobre el labio superior. En el hospital de la ciudad, cerca del parque. Sala 318, dijo, haciendo una pausa antes de añadir en voz baja. SHH, pero la enfermera Sveta dijo que mamá ya se ha ido al cielo. Las palabras sonaban tan naturales que Milana sintió un nudo en la garganta. ¿Te dejó mamá algo?, preguntó Artyom con suavidad, intentando mantener la voz firme. ¿Algún documento, quizás? Stepan reflexionó un momento y luego asintió. Tengo un certificado escolar. Mamá dijo que empezaré primer grado en septiembre. Se deslizó de la silla y se dirigió hacia su mochila, todavía junto al sofá. Hurgando en ella, sacó una hoja doblada en 4. Milana tomó el papel, un certificado ordinario de inscripción escolar en la escuela en 14. Fecha de inicio, 1 de septiembre de 2019. Nombre del niño, Stepan Stroganov. ¿Cómo se llamaba tu madre?, preguntó Artyom, con un hilo de emoción en la voz. Arina Valerievna, respondió Stepan con orgullo. Era la más hermosa. Artyom se hundió lentamente en la silla. ¿Hay algo más importante en la mochila?, preguntó Milana suavemente, notando la inusual reacción de su esposo. Hay una carta, admitió Stepan con cierta reticencia. Mamá dijo que debía dársela a mi verdadero papá si lo encontraba. Pero no sé dónde está. Milana intercambió una mirada con Artyom. Sus ojos reflejaban preocupación, mezclada con una vaga premonición. ¿Puedo ver la carta?, preguntó con cautela. Stepan los miró solemnemente. Mamá dijo que solo mi papá debía abrirla. Vaciló, dividido entre su promesa a su madre y la confianza en estas buenas personas. Finalmente dijo, creo que ella lo permitiría. Ustedes son buenas personas. Metió la mano en el bolsillo secreto de su mochila y sacó un sobre ligeramente desgastado pero cuidadosamente conservado. Se lo entregó a Milana. Sus dedos temblaron al recibirlo, sintiendo que su contenido cambiaría sus vidas para siempre. Abrió suavemente la solapa y sacó una fotografía. En la foto, un Artyom más joven, 7 u 8 años menor, con flequillo largo y sonrisa despreocupada, sostenía en brazos a una frágil niña rubia. Estaban frente a una vieja mansión, felices y enamorados. Milana volteó la foto. En una caligrafía femenina y ordenada, se leía, para Stepan, este es tu padre. La fotografía resbaló de sus dedos debilitados sobre la mesa, con las palabras mirando hacia arriba. El tiempo pareció detenerse en la pequeña cocina. Artyom miraba la foto con los ojos abiertos, incapaz de pronunciar palabra. Stepan movía la mirada, confundido, entre la fotografía y el hombre. Tú, comenzó el niño, titubeando, sin poder creer lo imposible. Artyom extendió una mano temblorosa hacia la fotografía. Los recuerdos se desbordaron como una inundación, rompiendo la represa del olvido. Verano de 2012, el aroma de los tilos en flor. El viento cálido jugando con su cabello. Trabajaba en una obra tras terminar la escuela técnica, un empleo temporal mientras decidía su futuro. Cargando ladrillos, mezclando mortero, regresando cada tarde con la espalda dolorida por el cansancio. Su madre, profesora de matemáticas durante 40 años, fruncía los labios ante sus botas sucias y manos callosas. Esto no es digno de personas educadas, decía. Conoció a Arina en el parque de la ciudad, con su cuaderno de dibujo en mano, trazando la silueta de la vieja mansión frente a la calle. El sol se enredaba en su cabello claro, el ceño fruncido con concentración al tocar el lápiz el papel. Hermoso, dijo, deteniéndose a su lado. Ella levantó la mirada, sus ojos gris azules brillando con destellos dorados. Gracias. ¿Sabes de arte? No, admitió sinceramente, pero quizá de belleza. Ella sonrió, y esa sonrisa lo decidió todo. Un año de felicidad, paseos por calles antiguas, besos en el malecón. Largas conversaciones sobre el futuro. Arina estudiaba en una escuela de arte, soñando con su propia exposición. Él planeaba iniciar su propio negocio, hasta que su madre lo llamó para hablar seriamente. Esta chica viene de una familia problemática, dijo con firmeza, ajustándose los anteojos. Sin padre, su madre es portera, departamento en un dormitorio.
sin educación, sin perspectivas. ¿Es esta la nuera con la que soñé? Pero es talentosa, protestó él. Y amable, y lista. El talento no te da de comer, lo cortó Claudia Efimovna. Escucha, Artem, he vivido mucho, lo sé. El primer amor es como la varicela. Lo superarás y olvidarás, pero puedes arruinar tu vida durante una década. Día tras día, semana tras semana, gota a gota, erosionó su confianza. Si la amas, déjala ir a un destino mejor. ¿Qué le puedes dar ahora? Un cargador. ¿Y los niños, a qué jardín irán con tus ingresos? Mientras tanto, promesas de ayuda para la inscripción en la Escuela Técnica de Transporte. Trabajo y apartamento se ofrecían como incentivos. El último encuentro con Arina fue agonizante. La joven escuchaba sus explicaciones, mordiendo el labio. Tenía lágrimas en los ojos, pero no derramó ninguna. Así que tu madre tenía razón, dijo finalmente. Yo no soy para ti. Arina, entiende, ahora no es el momento. Necesito ponerme de pie, estudiar. Tal vez en 1 o 2 años. No, levantó la mano, interrumpiendo su torrente de excusas. Entiendo todo, Artem. Te deseo felicidad con alguien adecuado. Se alejó, llevándose un pedazo de su alma, y, como resultó, mucho más. Tioma, la voz de Milana lo devolvió al presente. ¿Es verdad? Alzó los ojos, llenos de lágrimas contenidas. Sí, esa es Arina. Nos conocimos en 2012. Stepan permaneció paralizado, sus pequeños dedos aferrados al borde de la mesa. A sus 6 años, le era difícil comprender por completo tales revelaciones, pero algo en su mirada denotaba una comprensión mucho más allá de su edad. ¿Eres mi papá?, preguntó suavemente, con mezcla de incredulidad y esperanza. Artyom se arrodilló ante él, tomando con suavidad sus hombros. Parece que sí, hijo. Soy yo. Te juro que no lo sabía. De verdad no lo sabía, dijo, con la voz temblorosa por la emoción contenida. Milana los observaba, la mano sobre la boca. Sus ojos no traicionaban celos ni resentimiento, solo profunda compasión y algo parecido a la reverencia por el milagro que se desarrollaba ante ella. Debemos ir al hospital, dijo con firmeza. Inmediatamente, necesitamos saber. Los preparativos fueron breves. Stepan se cambió con ropa limpia que Milana había encontrado en su mochila, mientras Artyom llamaba a un taxi. Durante el trayecto, hablaron poco, cada uno sumido en la gravedad del descubrimiento que había trastocado su mundo. En el automóvil, Stepan se sentó entre ellos, agarrando sus manos con fuerza. Milana limpiaba discretamente sus lágrimas, y Artyom miraba por la ventana, distante, maldiciéndose por haber cedido a la presión de su madre 7 años atrás. Por los años perdidos, el hospital de la ciudad los recibió con su gélida esterilidad y el penetrante aroma a desinfectante. Localizaron la sala de oncología en el 3er piso. El corazón de Artyom se contrajo, cáncer. Eso era lo que Stepan había querido decir cuando afirmó que su madre había ido al cielo. En la entrada de la sala, una joven enfermera de rostro fatigado y expresión severa los detuvo. ¿A quién vienen a ver? Astrogonova Arina Valerievna, habitación 318, respondió Artyom, esforzándose por mantener la voz firme. La enfermera frunció el ceño. ¿Son familiares? Nosotros, comenzó, pero las palabras se le atragantaron. Entonces, Stepan dio un paso adelante, con voz firme. Él es mi verdadero papá. Mamá quería que me viera. Algo se suavizó en la expresión de la enfermera. Miró al niño, luego a la fotografía que había sacado de su bolsillo, y finalmente a Artyom. La morgue está en el edificio de al lado, dijo con suavidad. Arina Valerievna falleció anoche. Aún no hemos terminado los trámites. Si quieren despedirse. El mundo pareció inclinarse bajo los pies de Artyom. Había llegado solo unas horas tarde, demasiado tarde. Milana apretó su mano, impidiéndole caer en el abismo de la desesperación. Los amplios ojos de Stepan absorbieron las palabras de la enfermera. Su rostro palideció, pero no lloró, solo susurró. Lo sabía, ella prometió que sería un ángel. La enfermera se arrodilló a su lado. Te quería mucho, pequeño. Siempre hablaba de ti. Stepan asintió con la solemnidad de un pequeño anciano. Podemos ir a verla.
a despedirnos. Juntos recorrieron el largo pasillo. El eco de sus pasos sobre el suelo de baldosa marcaba cada instante de vida que nunca podría recuperarse. Adelante estaba la puerta, el límite entre un pasado irrecuperable y un futuro que debían reconstruir. Dentro, la habitación era despiadadamente blanca y acre. Artyom se paralizó en el umbral, incapaz de avanzar un paso más. Allí, sobre una estrecha camilla, yacía Arina. 7 años habían pasado, pero la reconocería en cualquier lugar. Incluso alterada por la enfermedad, demacrada hasta casi la translucidez, su presencia era inconfundible. Su cabello pálido se desplegaba como rayos de sol rompiendo nubes invernales. La enfermedad la había carcomido como un cruel invierno a un joven brote, hasta el núcleo. Afuera, los copos de nieve giraban como incontables estrellas diminutas cayendo a la tierra. Y entre ellos, Artyom imaginó, una brillaba con intensidad superior, una estrella solitaria ascendiendo al cielo distante, desde donde observaría a su hijo para siempre. Enero cedió lentamente a febrero, cubriendo la ciudad con nueva nieve, como intentando ocultar el dolor bajo un manto blanco. Artyom permanecía en la ventana, observando al jardinero de chaleco naranja despejando los senderos. El movimiento rítmico de la pala, arriba y abajo, reverberaba al compás de su corazón. La vida continuaba, a pesar de todo. Una semana había pasado desde el funeral de Arina, una semana de oficinas interminables, formularios y conversaciones con burócratas. Obtener la tutela temporal había sido arduo, sin lazos familiares documentados, el sistema se resistía. Por las noches, Artyom escuchaba al niño llorar suavemente en la almohada. Milana se levantaba, se sentaba a su lado en silencio, acariciando su espalda hasta que los sollozos cedían a un sueño sereno. Artyom los observaba desde las sombras del pasillo, con el corazón desgarrado por el amor y el arrepentimiento tardío, por los años robados a su hijo, a Arina y a sí mismo. La primavera llegó como una revelación, repentina, generosa, con una fe inquebrantable en la renovación. Ayer el patio había estado sepultado bajo montículos grises, hoy, incontables arroyos habían tallado sinuosos senderos en la nieve. Los carámbanos caían de los techos, centelleando, y el aire estaba impregnado del embriagador aroma del despertar. Stepan presionó su frente contra la ventana, observando cómo la primavera reclamaba la ciudad del invierno, metro a metro, hora a hora. En el reflejo, se vio a sí mismo, una pequeña figura en la cocina blanca, ya no tan perdido como hacía 2 meses. Su nuevo hogar. Milana se acercó, tocándole suavemente el cabello. Stepan giró, ofreciendo una tímida sonrisa, ya sin la expresión recelosa de antes. Estoy viendo cómo se derrite la nieve. Mamá decía que en primavera todas las almas se renuevan. Milana hizo una pausa, ajustándose a la forma en que el niño hablaba de su madre, no con dolorosa añoranza, sino con un recuerdo silencioso y luminoso. El corazón de un niño posee una sabiduría notable, puede amar a los ausentes sin dejar de vivir en el presente. Tu madre era una mujer muy sabia, dijo, extendiendo masa para un pastel. ¿Quieres ayudarme con el relleno? Stepan asintió, subiendo a un taburete para observar cómo cortaba manzanas en delicadas cuñas. Sus largos y musicales dedos se movían con destreza y seguridad. Él adoraba ver esas manos, cálidas al abrazarlo por la noche, pacientes al enseñarle notas, tiernas al secar lágrimas inesperadas. Mamá Mila, llamó suavemente. Por primera vez en un mes, esas palabras fluyeron con naturalidad. Y hoy iremos a ver a mamá. Se refería al ritual mensual de visitar el cementerio, donde bajo un joven cerval yacía Arina. Artyom había sugerido la visita, consciente de la importancia de que el niño mantuviera conexión con su madre, evitando que su memoria se volviera un tema prohibido. Por supuesto, sonrió Milana. Papá regresará del trabajo y iremos. Quizá podamos recoger los primeros campanillas de invierno, ya vi algunas asomándose en el parque. El rostro de Stepan se iluminó. Su madre había amado los campanillas, diciendo que eran las más valientes, las primeras en asomar bajo la nieve. Milana lo observó con una oleada de ternura.
Durante estos meses, el niño se había convertido en más que un hijo adoptivo, era parte de su alma, una extensión de su corazón. Nunca imaginó que podría amar tan plenamente a un niño ajeno. Sin embargo, comprendió que la maternidad no se mide por la sangre, sino por la capacidad del alma de abrazar otra vida, completamente, sin reservas. El sonido de una llave girando en la cerradura interrumpió sus actividades. Stepan cobró vida de inmediato. «Papá», saltó del taburete y corrió hacia el pasillo. Milana oyó la exclamación alegre de Artem, seguida de risas y el crujir de bolsas. Se secó las manos con una toalla y avanzó para recibirlos. Artem se encontraba en el pasillo, sosteniendo a Stepan en brazos, susurrándole algo al oído. El niño se rió, cubriéndose la boca con la mano. Al notar a su esposa, Artem guiñó un ojo con complicidad. «Estamos teniendo una conversación secreta, solo nosotros, chicos». Milana frunció el ceño en tono juguetón. «Ah, así que era así antes, y me ocultaba secretos a mí también». «Manzana y canela. Nos rendimos», rió Artem, bajando a su hijo al suelo. «Ningún secreto vale más que tu tarta de manzana». Milana observó a su esposo con silenciosa admiración. Había cambiado en estos meses, como si hubiera enderezado los hombros y dejado atrás un peso invisible. La confianza guiaba sus movimientos, la firmeza resonaba en su voz, y sus ojos reflejaban la felicidad tranquila de quien ha encontrado su lugar en el mundo. La paternidad lo había transformado, otorgándole un nuevo sentido a su vida. Durante la cena, Stepan relató orgulloso sus logros en la clase preparatoria que había comenzado hace un mes. La maestra dijo que dibujo mejor que nadie y hasta mostró mi dibujo a toda la clase. Sus ojos brillaban de orgullo. Dibujé nuestra casa y a todos nosotros, papá, mamá Mila y mamá Arina en una nube. Milana intercambió una mirada cómplice con Artem. En esa sencilla frase se hallaba todo un universo, el reconocimiento de su familia, la aceptación de una nueva realidad y la tierna preservación del recuerdo de la madre biológica de Stepan. «Y mañana tenemos música», continuó Stepan, pinchando un trozo de carne con el tenedor. «Casi aprendí Fur Ellis. Mamá dice que tengo talento». «Lo tienes», confirmó Milana. «Tienes oído absoluto y sentido del ritmo. En septiembre nos aseguraremos de que te inscribas en la escuela de música, si quieres». Stepan se detuvo, luego asintió con seriedad. «Sí, y quiero aprender a pintar también, como mamá». Después de la cena, una vez lavados los platos y con el té humeando sobre la mesa, Stepan sacó el álbum de acuarelas de Arina. A menudo lo exploraban juntos, y cada vez el niño descubría algo nuevo, creando historias alrededor de cada pintura. A través de estas historias, Artem vislumbraba los fragmentos de la vida de su hijo que había perdido. «Este somos nosotros en la casa de verano de Sveta, la amiga de mamá», explicó Stepan, señalando una pintura de una casa campestre rodeada de girasoles. «Yo tenía 4 años. Mamá pintaba en la veranda, y yo atrapaba saltamontes en un frasco». Artem absorbía cada palabra, ensamblando un mosaico de una vida que podría haber compartido si no fuera pero había aprendido a no lamentarse por lo irremediable. El pasado era inmutable, solo el presente podía construirse. Mientras tanto, el proceso burocrático para formalizar la tutela avanzaba lentamente, una serie agotadora de oficinas, formularios, explicaciones a funcionarios y reuniones de comités. «Necesitamos cambiar su apellido», dijo Artem un día, revisando papeles. «Debería ser Roschin, no Strogonov». Milana asintió. «Pregúntale a él, esta es una decisión importante». Stepan abrazó la idea con entusiasmo. «Seré como tú, papá, con el mismo apellido. Y mamá no se molestará». Artem abrazó a su hijo. «Mamá querría que tuvieras una familia de verdad. Pero siempre recordaremos que ella es tu madre, que te dio la vida y que te amó más que a nada en el mundo». A mediados de abril llegó un día importante, el cumpleaños de Stepan, la primera celebración en su nueva familia y la primera oportunidad de crear sus propias tradiciones. El apartamento se llenó de aromas de repostería festiva, globos coloridos y risas de niños. Stepan invitó a algunos amigos de su grupo preparatorio.
Milana horneó un pastel con forma de barco para honrar su reciente fascinación por los libros de piratas. Artem entregó en secreto el regalo principal, escondiéndolo en el trastero, una bicicleta azul con radios brillantes y un timbre reluciente. Aquella noche, cuando la casa se había quedado en silencio, Milana fue a ver a Stepan. El niño yacía en su nueva cama, con la mano bajo la mejilla. En la mesita de noche había una fotografía enmarcada de harina y, junto a ella, una foto familiar reciente, Stepan entre Artem y Milana, todos sonrientes frente a un parque primaveral. En la pared colgaba un dibujo infantil, simple pero sorprendentemente expresivo, 4 figuras tomadas de la mano, con una mujer sobre una nube sonriéndoles desde arriba. Los ojos de Stepan se abrieron de repente, como si percibiera su presencia. «Mamá Mila», murmuró somnoliento. «Aquí estoy, solcito». Se sentó al borde de la cama. «¿Has soñado con algo?» «Soñé con mamá Harina», susurró el niño. «Dijo que ahora te tengo a ti y que estoy en casa». Milana lo abrazó, con el corazón rebosante de emoción. «Sí, cariño, estás en casa, y siempre lo estarás». Afuera, la lluvia primaveral susurraba sobre la ciudad, borrando los restos del invierno y despertando nueva vida. En aquel pequeño cuarto, el niño se dormía en los brazos de la mujer que no era su madre de sangre, pero que se había convertido en su familia mediante el amor, ese amor capaz de trascender la muerte, el tiempo y todos los obstáculos que la vida impone. El 22 de diciembre de 2019, exactamente un año desde aquella fatídica noche en que el destino había tomado un giro inimaginable, Stepan apoyó la frente en la ventana del autobús, observando cómo las calles familiares pasaban llenas de actividad previa a las fiestas. Luces multicolores parpadeaban desde las ventanas, los transeúntes caminaban con bolsas de regalos. Y en el aire flotaba esa anticipación única que solo precede al año nuevo. «Mira, mamá Mila», susurró. Tiró de la manga de Milana, señalando el escaparate. «Mira, las estrellas, igual que las nuestras en el árbol». Milana se inclinó, admirando su rostro sonrojado y emocionado. Durante el último año, Stepan había crecido, madurado, pero la misma mirada de asombro sin defensas seguía brillando en sus ojos, la misma con la que recibía cada descubrimiento de su vida. «Exactamente iguales», coincidió, enrollando un mechón rebelde entre sus dedos. «¿Queremos otra?» Stepan asintió solemnemente. «Sí, y un ángel también». Tanto había cambiado en ese año. Stepan había comenzado primero de primaria, la misma escuela a la que Harina había planeado inscribirlo. Estudiaba con dedicación, disfrutando especialmente del arte y la música. Sus acuarelas ya se exhibían en la exposición escolar, y su profesor de música predecía un futuro brillante para él. El niño tenía un oído musical excepcional, aprendiendo melodías con sorprendente facilidad. Artem, por su parte, había sido ascendido a conductor principal. Ya no solo manejaba un autobús, supervisaba horarios, mantenimiento de vehículos y la formación de conductores jóvenes. Sus responsabilidades crecieron, al igual que su salario, pero lo más importante, sentía un nuevo sentido de estabilidad y confianza en el futuro. Y Milana había florecido. La maternidad, even adoptiva, la había transformado. Seguía enseñando en la escuela de música, pero había tomado horas adicionales en un hogar infantil, enseñando música a aquellos que aún esperaban padres. El autobús disminuyó la velocidad al acercarse a la última parada. Afuera, la oscuridad había caído, pero Ryabinovka brillaba con luces festivas. En el mismo banco donde un pequeño Stepan había estado solo un año atrás, ahora se alzaba un pequeño árbol de Navidad decorado. Los vecinos lo habían erigido juntos, reuniendo dinero para adornos y guirnaldas. «Hemos llegado», anunció Artem, deteniendo el autobús frente a la parada. Última parada. Salieron a la fría noche, tan similar a la de aquel año, pero infinitamente diferente. Stepan tomaba ambas manos de sus padres, de pie entre ellos. Ya no era el niño perdido, ahora era un hijo seguro en su lugar en el mundo. «Aquí es donde te encontré», dijo Artem suavemente, señalando el banco. «Estabas sentado aquí, congelado, con tu mochilita». Stepan miró el banco, y algo brilló en sus ojos,
no miedo. No dolor, sino comprensión profunda, mucho más allá de sus 7 años. Recuerdo, asintió. Hacía mucho frío. Pero viniste, me encontraste. Hizo una pausa, luego añadió con la misma seriedad infantil, creo que mamá lo sabía. Siempre decía que el amor verdadero encuentra su camino a través de cualquier obstáculo. Milana apretó su mano, conteniendo las lágrimas repentinas. La sabiduría maternal de Arina, transmitida a través del dolor y ahora heredada a su hijo, la conmovió profundamente. La nieve continuaba cayendo, como hacía un año. Pero ya no era símbolo de soledad y pérdida, significaba renovación, esperanza y el inicio de un nuevo ciclo de vida. Gracias, Arina, susurró Artem en silencio, mirando por la ventana oscura las copas de nieve girando en el aire. Gracias por nuestro hijo, por encontrar la fuerza de no rendirte con él, por criarlo para que sea un niño maravilloso. Gracias por mostrarnos que el amor puede triunfar sobre el dolor, por la lección que nos dejaste a todos. Sabía que ella no lo escucharía, pero estaba seguro de que, en algún lugar más allá, donde residen las almas demasiado puras para este mundo, ella sonreía, viendo la felicidad que habían encontrado. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale me gusta y compártela con tus amigos. A veces, una sola historia puede dar esperanza a quien más lo necesita. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir más historias de amor, perdón, valentía y las cualidades que nos hacen verdaderamente humanos. Incluso en los momentos más oscuros.